A continuación vamos a recibir un compañero de trabajo que viene desde Chascomús, ingeniero agrónomo Matías Baillares, es del INTA Chascomús, para que nos cuente su experiencia en manejo intensivo de rodeo de cría. Matías es ingeniero agrónomo, egresado de la UBA, doctorado en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de La Plata. Su trabajo actual es el director de una chacra integrada experimental que está en Chascomús, que depende del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y del INTA Cuenca del Salado. Es el responsable técnico de todo lo que pasa en esa chacra experimental. Mati, buen día y bienvenido. Gracias. Buenos días. Antes que nada agradecer a IPCBA y a la cooperativa por la invitación. Siempre es bueno contar nuestras experiencias y más con un público especial. Por lo cual el enfoque que intenté darle es distinto y más allá que seguramente un montón de cosas en la rapidez no se entienda, la presentación es pública y queda para que después la puedan, si quieren, desglosar. Bueno, ¿de dónde vengo? Pedro se adelantó un poco, de Chascomús. Una chacra experimental que está en plena Cuenca del Salado. Cuenca del Salado es la fábrica de los terneros, el lugar más importante en cuanto a concentración de vacas de cría. La cría de ganado vacuno, como sabemos, es la que genera el ternero. Sin terneros no hay carne, o con malos terneros hay mala carne. Por lo cual venimos desarrollando tecnologías para ver cómo podemos darle una vuelta de rosca y que eso se mueva hacia arriba. Los parámetros en eficiencia, en cría, no son buenos. Y bueno, desde el año 2007 que empezamos a generar experiencias y desde el 2009 en módulo cerrado, que es lo que intentaré explicar, cómo hacer de otra manera la cría para con más carga no perder eficiencia productiva y poder tener más terneros en menos superficie y que no nos compita la agricultura, sino que sea algo que se pueda trabajar en conjunto. Bueno, nuestro predio, un poquitito de presentación de lo que somos y de dónde vengo. Son 700 hectáreas en plena Cuenca del Salado, en el cual tenemos un módulo lechero y un módulo muy importante de producción de carne. Dentro de ese módulo de producción de carne están las intensificaciones en cría, que es lo que voy a explicar, y también una actividad que viene creciendo en la zona y que pregonamos por eso, que es la recría de ese ternero, seguir un eslaboncito más. Los módulos de cría, la intensificación, bueno, lo que fundamos, y voy a explicar un poco, son 2 rodeos con diferentes cargas y manejos. Es decir, un rodeo con una carga de 2 equivalente vaca, o sea, 2 vacas por hectárea, y un rodeo comparativo de 1 vaca por hectárea. En los dos se hacen el mismo tipo de tecnología, como por ejemplo, servicio 15 meses, destete a 6 o 7 meses, la misma genética. Lo que cambia es el input de cada uno. Para tener esa mayor concentración de 2 equivalente vaca, tenemos que generar más comida. Y ahí empezamos a hacer experiencias en su momento que parecían locas, hoy no tanto, como darle de comer a la vaca silajes, sembrarles verdeos de invierno, hacer siembra de pastura, fertilizar esos cultivos y manejar el aspecto nutrición de ese animal un poco más en detalle. No inventamos nada, teníamos el tambo, teníamos la invernada, hablo desde la experimental, empezamos a copiar qué hacíamos en el tambo y qué hacíamos en la invernada y ponerlo a disposición de la vaca. Bueno, por suerte el campo estaba totalmente mapeado y gracias a tenerlo mapeado podemos distribuir homogéneamente, lo aclaro porque si no compararíamos cosas distintas, y tener en 2 lugares. Lo rojo es la cría semi-intensiva con un equivalente vaca, lo azul la cría intensiva con 2 equivalentes vacas, mediante una ingeniería de redistribución de potreros, para que los dos tengan la misma proporción de calidades edáficas. Las cadenas forrajeras no las voy a detallar, pero son muy distintas y a grandes rasgos la cría intensiva se basa en reemplazo de los tapices naturales, prácticamente la totalidad. En cambio el semi-intensivo en un 70% lo conserva y tiene más tecnologías de proceso y no de insumos. Gracias a poder cuantificar cuánto alimento hay y las duraciones por periodo en cada potrero, podemos hacer, que son anecdóticos, pero que sirven también para los datos, estas curvas de consumo y producción que nos llevó a ver que a lo largo de los años la vaca de manantiales, para mantenerse en un buen estado corporal, 3 de 1 a 5, comía casi
10 kilos de kilogramo por vaca por día de materia seca, o expresado de otra manera, mediante análisis, cuántos megacalorías de energía metabólica comía, y era algo de cerquita a los 22. Es decir, son datos que no abundaban en la bibliografía, si bien pensamos que era anecdótico, pero después vimos que para algo servían. Es decir, el manejo de la nutrición significa a una de las vacas las alimento durante gran parte de su vida de esta manera, con silaje de autoconsumo, consumo controlado, más almuerzos o pastoreo horario de invierno, con lo cual cuido la proteína y paso a tener dietas de preparto o posparto temprano de casi 12% de proteína bruta, versus lo que hace el productor normal o lo que hacíamos en el semi-intensivo. Se concentraban vacas dándole, ejemplo, sorgo diferido o rollos con tenores de proteína de 5, 6, 7%, que todos sabemos que están subnutridas en cuanto a proteína, pero no se actúa en consecuencia. Lo mismo sería para un potrero con pasto reservado, crecimiento primavera-verano, que se nos helan en invierno y la vaca lo está comiendo junio, julio, agosto, septiembre, hasta que empiezan a aparecer los primeros rebrotes, que ahí eso sí tienen proteína, pero en el entremedio está comiendo esto cuando necesita 11, 12, 13. ¿Eso qué afecta? Y afecta seguramente el desarrollo del feto y afecta también la crianza temprana. Después más adelante retomo con esto con una experiencia. Bueno, paso rápidamente a los resultados. Después de 13 años que pudimos cerrar, vamos transitando el año 14 y todo este lío lo puedo resumir y manejarme en los datos promedio. Y lo que vemos es que con la intensificación o el mantener un equivalente vaca por hectárea, el porcentaje de preñez o de destete son muy buenos y no variaron tanto, como también el peso de destete, sensiblemente mayor en la menor concentración. Lo que sí varía y mucho es la producción de kilos de carne por hectárea, por ende la cantidad de terneros que saco, 281 versus 147, versus estos dos resultados el productor normal, es decir, el promedio de Cuenca del Salado, que es la zona mejor de lo que es la cría de la Argentina, en la cual estamos de preñez en un 70-80%, con un porcentaje de destete que va de algunos años de 65 al 72, en el mejor de los últimos 10, y producciones de carne de 80, 90, 100, es muy bajo, es decir, que hay todavía mucho por crecer. Estadísticamente esto se explica por una sola cosa, por el aumento de carga, manejando bien el aspecto nutricional, hace que la producción de carne sea significativa, es decir, al revés, la producción de carne por hectárea, que es significativa, 281 versus 147, se explica solamente por el aumento de carga. No se explica ni por los parámetros reproductivos, ni preñez, ni destete, ni por el peso del destete, ni tampoco por los tiempos o ritmos de crianza. Si bien vemos que el ritmo de crianza, es decir, cuánto aumenta gramos por día el ternero del intensivo con el mayor cuidado de la dieta, es mayor que el semi-intensivo, pero no fue significativo a nivel estadístico. Otro parámetro también a tener en cuenta, las pérdidas fueron similares o estadísticamente no significativas, levemente superior en el intensivo, con más concentración, pero no vimos ningún efecto que haga que se mueran más terneros, se aguachen o cualquier otra problemática de tecnologías raras como esta, concentrar vacas, parcelas de horas, silajes de autoconsumo que por momentos tienen barro. Pero sí reemplazamos prácticamente todo lo que era natural en el intensivo, un 90% versus el semi, el 70% lo conserva. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero hay muchos datos que podemos llegar a jugar. ¿Cuántos kilos de carne producimos en base a cuántos litros de insumos o kilos consumimos? Y lo que salta es que, obviamente, en el intensivo se gasta más, se consume más y por ahí, desde el punto de vista medioambientalmente, una lucecita amarilla podemos tener prendida. Esto es, lo sometimos a los dos por el Agroindex, una herramienta de un colega, Bigliso, y lo que vemos es que
solamente me detuve en unos pocos parámetros, pero por ejemplo, si bien los dos están con luz verde, el riesgo de contaminación por uso de agroquímicos y es 5 veces más en el intensivo. Esto sí es importante. El producto que generamos de ambos sistemas después va a una invernada en común y cada 15 días o 20 días, como se pesa, podemos tener un control de qué es lo que viene pasando, comiendo lo mismo de diferente origen. Y lo que vimos es que siempre, estos promedios de 4 años, siempre los machos o las hembras, si fueron del intensivo, ganaron un plus más que lo del semi-intensivo. Y esto es muy importante a la hora de exigirle eficiencia, por ejemplo, en un corral de terminación a un animal, que muchas veces no la va a dar. ¿Por qué? Porque está impedido de su origen. Bueno, también empezamos a hacer algunos ensayos de sustentabilidad para ver si alegremente metemos vaca, digamos, otra comida distinta, qué tan sustentables somos o qué impacto tienen, sobre todo desde el punto de vista edáfico. Estos barriales pueden ser mucho peores si llueve y la vaca está muchas horas por día haciendo esto, comiendo. Además, el meter por pocas horas tanta carga, que es muchísimos kilos en poca superficie, también tiene en ciclos húmedos consecuencias como esta, que es el amasado del suelo. Y, y el bosteo, el nivel de bosteo que hay en esos lugares de concentración es altísimo. Lo que vimos que a nivel compactación, sí, en los lugares donde hay bolsas, la línea verde, se genera una compactación muy importante, pero que no es permanente, rotando las bolsas al cabo de los años, y es parte de lo que es la resiliencia de los suelos, vuelve a situaciones normales. Igual que el balance químico, analizando la sustentabilidad desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de un nutriente que no tiene reposición, que es el fósforo. Ambos sistemas, si bien tienen algunos cultivos, mucho más el intensivo, reponen fósforo vía externa. Los dos dan positivo y mucho más en el intensivo. Bueno, y los lugares donde hubo bolsa, si logro implantar, como en este caso, un raigras en cobertura, bolear un raigras con el doble de kilos, bueno, logro 3 veces más producciones que un raigras común fertilizado. ¿El por qué? Es porque tengo 3 o 4 veces más de parte por millón de fósforo y 4 o 5 veces más de nitrógeno. Esto está medido vía análisis. El margen bruto es lo más escabroso de esto porque el tener sistema de cría en base a insumos dolarizados, y puede que un año sea muy positivo y puede que un año sea negativo directamente. Y fíjense, por ejemplo, tomando dos años puntuales, como fue ciclo 2007-2008 o ciclo 2010, en una hectárea de silo nos costaba 500 kilogramos de ternero, en el peor de las relaciones, y en la mejor de las relaciones 185, es decir, 3 veces menos. Esto tiene solamente un nombre, que es Argentina. Y son reglas del juego que nos tocan y que nos hace que sea difícil planificar estos sistemas a largo plazo. Como conclusiones, para ir terminando y cumplir con los tiempos, es que la concentración de animales en pequeños potreros o poca superficie, alimentando con comidas raras, digamos, a la vaca de cría, no tiene ningún efecto negativo en la normal crianza del ternero. También que el descanso de las pasturas o del campo natural que le damos cuando concentramos esos meses que están comiendo silo y almuerzos o pastoreo horario de verdeo de invierno, hacen que el resto de los potreros descansen, y tener buena disponibilidad en el momento de máximo requerimiento, que es cuando el ternero tiene 2, 3 o 4 meses, nos va a asegurar la buena crianza y por sobre todo la próxima preñez. También que estas bolsas de silaje que damos de alimento y que si nos sobran nos dan estabilidad al sistema. Tener esto es una tranquilidad tremenda. Es decir, el cambio climático está, y los eventos que nos parecían raros, qué sequía o qué inundación, y hay que acostumbrarse, y si no es en base a esto u otro alimento, la estabilidad de
de nuestras preñeces y por ende de nuestros zafras de ternero va a depender del efecto año. O sea, no vamos a poder estabilizar, que es lo que sería bueno. También que los procesos de intensificación, como los que muestro, deberían ser graduales, no tirarse de cabeza a un intensivo por dos cosas. Primero, conocer un poco y segundo, el tema económico. Y podríamos primero probar con más tecnologías de proceso, manejar bien el pasto, ejemplo, el campo natural, y después empezar a concentrar vía alimentos más caros. Y también, como en nuestro caso, que destinar superficie, sacarle a la cría un poco de superficie para tener otra categoría más eficiente, como por ejemplo la recría del ternero, nos da estabilidad del sistema y son categorías fusibles que el día que el año venga malo, me puedo desprender rápidamente y tener mejor a la vaca. Bueno, nada más, quiero agradecer nuevamente la invitación y sobre todo al equipo de nutrición de la cooperativa. Y me someto a las preguntas si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Gracias, Mati.